Este es tu canal informativo en salud. Bienvenidos a Diacté, Tecnología en Salud. Hola, bienvenidos una vez más a Diacté, tu canal informativo en salud. Esta vez tenemos un tema sumamente interesante, pero adivinen quién nos acompaña hoy. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, en esta ocasión voy a acompañar a José. Vamos a tratar un tema que es de cierto interés también para ustedes. El tema de hoy se trata sobre las 10 causas de muerte a nivel mundial, pero esas causas de muerte varían muchas veces de un país a otro. Por ejemplo, en Venezuela, el temor de muchos jóvenes siempre es que la causa de muerte sea por violencia. Es que estamos expuestos cuando salimos allá a que venga algún antisocial, algún delincuente, pues a quitarnos la vida. Pero tú particularmente, Jorge, ¿te has preguntado de qué vas a morir? Bueno, como estábamos conversando, ¿no? Actualmente no me hago esa pregunta. Tengo otras preocupaciones, otro tipo de preguntas, pero ahora que lo planteas, posiblemente ahora podría ser de repente a causa de un accidente de tránsito, podría ser, ¿no? Porque si está, como tú mencionaste, en Venezuela, acá en Perú, por ejemplo, uno de los factores que genera mayor índice de mortalidad justamente son los accidentes de tránsito, y cada vez que voy rumbo al trabajo soy testigo de ellos, ¿no? Choques, atropellos, es lo que ahora pienso. Con respecto a la salud, bueno, todavía creo que siento que todo lo tengo en óptimas condiciones, claro, estoy potente todavía. Sí, justamente, bueno. Pero quieres saber en sí cuáles son las 10 causas de muerte a nivel mundial, quédate con nosotros. Hemos cambiado la estrategia de presentar el video y vamos a hacerlo de una forma animada ahora, para que puedas comprender también visualmente el contenido que queremos transmitirte. Gracias. Sí, ¿no? En el último puesto tenemos a las enfermedades hepáticas. La hepatitis B y C son las que más destacan dentro de las enfermedades hepáticas, causando la muerte de 138 millones de personas al año, lo que representa el 2.3% de la población mundial. En el noveno puesto tenemos los accidentes de tránsito. Causas como el exceso de velocidad, el alcohol y el uso del móvil mientras conducimos acaba con la vida de 150 millones de personas al año, lo que representa el 2.5% de la población mundial. En el puesto 8 tenemos las enfermedades diarreicas. Las infecciones del tracto digestivo por microorganismos causan la muerte al año de 180 millones de personas, principalmente niños menores de 5 años. En el puesto 7 tenemos la muerte neonatal. Los recién nacidos, también conocidos como neonatos, fallecen principalmente por prematuridad, asfixia o septicemia y representan 3.2% de la población. En el sexto puesto tenemos la demencia o enfermedades mentales. El Alzheimer causa la muerte de las neuronas, provocando la pérdida de la memoria, y las personas mueren es por las complicaciones de la enfermedad. Quinto puesto lo ocupan las infecciones respiratorias agudas, conocidas también por sus iniciales como IRA. Esas infecciones respiratorias con evolución menor a los 15 días causan la muerte de 264 millones de personas al año, lo que representa un 4.4% de la población mundial. En el puesto 4 tenemos la diabetes. Esta enfermedad causa complicaciones principalmente en los riñones y nervios, entre otros, y causa la muerte de 348 millones de personas al año, lo que representa un 5.8% de la población mundial. En el puesto número 3 tenemos las enfermedades respiratorias. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida por sus iniciales como EPOC, el asma, el fumar cigarrillo y el estar expuesto a este humo, causan la muerte de 390 millones de personas al año.
El segundo puesto lo ocupa el cáncer. El cáncer de mama y de próstata, afectando a mujeres y hombres respectivamente, lideran esta categoría, pero sumando todos los tipos de cáncer, producen la muerte al año de 978 millones de personas. Finalmente, en el primer puesto tenemos las enfermedades cardiovasculares. Casi un tercio de la población en el mundo tienen como causa de muerte una enfermedad cerebrovascular, también conocida como derrame o un infarto, afectando a 1.938 millones de personas. La esperanza de vida puede cambiar de un país a otro. Sin embargo, en líneas generales, el promedio está sobre los 75 años de edad. Y es que desde que nacemos ya se habrán dado cuenta que existen factores que ponen en riesgo nuestra vida. Pues las causas de muertes neonatales aumentan progresivamente año tras año. Posteriormente vamos creciendo y nos podemos enfrentar a otros factores, a otras enfermedades, como las enfermedades diarreicas, las infecciones respiratorias agudas, entre muchas otras. Cuando llegamos a nuestra segunda década o tercera década de vida, muchas veces no nos hacemos esa pregunta de que podemos morir o no cuidamos en cierto modo ciertos factores. Pensamos que quizás puede ser un accidente de tránsito los que nos afecte, lo que nos quite la vida, o que sea, ni Dios lo quiera, cáncer o algunas otras enfermedades. Yo particularmente antes pensaba que el cáncer era la causa número 1 de muertes en el mundo, y es que personalmente el cáncer me separó físicamente de mi abuelo materno, un cáncer de próstata, y creo que todos ustedes siempre han tenido algún familiar, algún amigo o alguien muy cercano, alguien muy querido que haya sufrido esta enfermedad, pero no es así. La primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Un tercio de la población normalmente muere de infartos, de un derrame cerebral o enfermedad cerebrovascular, y es por eso que queremos hacer conciencia para evitar en lo posible estas causas de muerte, cuidando nuestra salud, cambiando ciertos hábitos alimenticios, ciertos estilos de vida que pueden mejorar profundamente nuestra salud. Si has llegado hasta este momento del video, te invitamos a que por favor te suscribas si aún no estás suscrito, que nos sigas también por nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Diacte, también en Facebook. Te dejaremos también en la descripción del video nuestro WhatsApp por si quieres contactar con nosotros, quieres hacer algún análisis de laboratorio o necesitas una consulta médica, podemos asesorarte. Ya para finalizar y cerrar este video, me gustaría dejar un verso. Sin embargo, quiero aclarar, quiero acotar que particularmente no soy devoto o creyente a una religión, no estoy inclinado hacia una religión en específico, ni partido político, ni nada. Simplemente quiero dejar mi filosofía de vida, mi estilo de vida, porque a pesar de no tener una religión, sí que creo en un Dios, creo que somos creados por un ser maravilloso, nos regaló la vida, nos dio el conocimiento, y es por eso que quería simplemente compartir un verso con ustedes. Hasta la próxima, feliz día.